algunos domingos, no sé cuántos, pero sí los suficientes para sacarle todo el jugo que podamos a este capítulo número 11 que se titula simplemente La Fe. Y bueno, así también se llama nuestra meditación, digamos que es la fe, primera parte o volumen 1, porque no sé cuántos nos va a llevar. Hoy vamos a ver los primeros 6 versículos y vamos a aprender algunas generalidades acerca de la fe. Lo primero que vamos a hacer es la lectura de estos versos. Síguelo ahí con tu mirada. Estoy leyendo la Reina Valera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí ten tu Biblia abierta para que vayas siguiendo parte por parte estos primeros 6 versículos. ¿Qué es la fe? Aquí ustedes tienen una definición sacada también de la Biblia, pero de otra versión. Esta es la versión de la traducción en lenguaje actual, y dice que la fe es confiar en Dios. Y eso es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver con los ojos físicos. La fe es una confianza total en Dios y es un nivel muy profundo de relación y de intimidad con el Señor. ¿Por qué? Para que tú confíes en una persona necesitas conocerla. Nos sucede en nuestras relaciones interpersonales. No le prestas tu auto a cualquiera. No le dices a cualquiera, ven, pásale, entra a mi casa, vente hasta la cocina, entra a mi recámara. No lo haces con cualquier persona, lo haces con aquellos que conoces y que te han generado confianza como para arriesgarte a dar esa libertad o ese permiso. Si nosotros no pasamos tiempo buscando la presencia de Dios a fin de conocerle, nuestra fe se va a quedar muy pequeñita, muy chiquita. Y miren que la misma Biblia dice que no necesitamos tener una fe tan inmensa. Con la de un grano o semilla de mostaza funciona. Pero creo que entendemos el concepto. Si yo no paso tiempo conociendo a Dios, Dios no me va a generar confianza y me voy a perder de las muchas bendiciones que Él tiene preparadas para mí. Por eso es tan importante que dediquemos ese tiempo de intimidad con el Señor, donde Él nos hable de manera personal a través de su palabra y Él mismo avive la confianza que le podamos tener a Él. Se cuenta la historia de que en un pueblo estaban pasando por un periodo de sequía muy grave, muy fuerte. Yo creo que ese pueblo era Piedras Negras, porque casi siempre andamos en los niveles más bajos de lluvia. Así que el pastor decidió convocar a la iglesia para una reunión de oración urgente.
No era el horario habitual, no era el día que tenían asignado como nosotros los miércoles. Digamos que era un lunes y el pastor dijo: hermanos, los convoco para que nos veamos en el templo. Necesitamos orar ya para que Dios abra los cielos y derrame lluvia, o si no perderemos nuestras cosechas, perderemos nuestro sustento. Y la iglesia respondió, hermanos, estaba llena así como está hoy. Y la gente empezó a orar y empezó a orar. Después de un buen tiempo de oración, exclusivamente orando por ese motivo, la gente empezó a salir. Pero antes de salir empezaron a oírse los truenos en el cielo. Empezó a relampaguear. Y se dejó caer una lluvia torrencial. De todos los presentes al culto, solamente un niño asistió con su impermeable y su paraguas. De todos los que se reunieron, ¿quién era el que tenía más fe? Porque fe es creer que ya tienes lo que aún no has visto. Es esperar que llegará aquello por lo que estás pidiendo. Así que este chico se preparó de antemano porque dijo: si nos vamos a reunir para orar, de regreso a casa me va a pescar la lluvia. Así que él regresó sequecito a casa y el resto de la iglesia llegó empapada. Ya después tuvieron que orar por los enfermos, ¿sí? Pero eso es una ilustración perfecta de lo que es la fe. Cargas tu paraguas usando esta misma ilustración. Todos los días traes tu paraguas listo, tu impermeable puesto. Te preparas para aquello por lo cual oras en la mañana. Y algunos dicen: ay, pastor, pero es que si nomás me voy corriendo ni oro. Pues por eso no traes el paraguas ni el impermeable puesto. No olvides, hermanos, salir con él, porque el Señor responde. El mismo Dios de la Biblia que le respondió a todos estos héroes de la fe que vamos a ir viendo, es el mismo Dios al cual tú y yo adoramos en esta mañana. Y lo mismo que hizo con ellos, quiere volverlo a hacer con nosotros. Pasamos a la siguiente. Una bendición para los que confían en Dios es que son aceptados por Él. En la versión Reina Valera dice que alcanzaron buen testimonio, los antiguos. Ese buen testimonio se refiere a su relación con Dios. Dios aceptó de una manera muy especial a esas personas que se atrevieron a confiar al 100% en Él. Y vamos a ir viendo en estos versículos de este capítulo que la confianza que ellos tuvieron en Dios fue una confianza no a cositas pequeñitas, sino a desafíos grandes que requerían una confianza total. Por eso aquellos que confían en Dios al 100% son aceptados por el Señor mismo. Me gusta esa ilustración. Esto habla de aceptación. Puedes llegar hasta su presencia y el Señor se complace, te abraza cuando tú eres una persona que confía 100% en Él. ¿Qué más? El verso 3 dice que Dios ya nos demostró en la creación que Él tiene un poder en el cual nosotros podemos confiar. Apenas iniciando el año leímos Génesis 1 y el relato de la creación. Y si cuando tú lees Génesis 1 no te quedas sorprendido, no sé qué pueda sorprenderte a ti entonces, porque de donde no existía nada se crearon cosas maravillosas. Y esa creación no fue una creación donde Dios estuviera
con sus manos ahí creando, iluminando el cielo, pintándolo, haciendo y deshaciendo. Dice el texto que solo dijo la palabra y lo que él dijo fue creado. ¿Qué clase de poder es este donde con solamente la palabra se puede crear de algo que no existía algo que ahora es visible? Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Apareció la luz. Y Dios dijo, crezcan plantas, árboles, que el cielo se llene de aves, que el mar se llene de peces, que sobre la tierra haya animales, y fueron apareciendo. Todas las especies que hasta hoy día conoce el hombre fueron creadas por Dios. Recuerda otra vez, y este es un paréntesis, que esta carta está siendo dirigida a judíos, por eso se llama Hebreos, que están siendo perseguidos, que están siendo desafiados en su confianza en el Dios, en el cristianismo que apenas está poco a poco creciendo. Entonces, en aquella época había personas que decían que el universo fue creado de materia que ya existía. A partir de esa materia ya existente se formó todo lo que conocemos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que no existía absolutamente nada. El único que ha existido por siempre y para siempre es Dios, porque Él no fue creado. No tiene principio y no tiene fin. Dios ha existido por siempre. Y a Dios le plació crear todo un universo y un mundo dentro de ese universo que fuera habitable de acuerdo con su diseño. Este es un grandioso poder, hermanos, el que nuestro Dios tiene. Y yo sé que tú lo has comprobado. La hermana Nora acaba de testificar de ese pequeñito. Solo Dios, como bien dijo ella, le plació. A Dios le plació dar vida a esa criatura y fortalecerlo de tal manera que pronto pueda ser dado de alta. Y la hermana confía en que Dios ha permitido eso porque no solo le plació, sino que tiene un propósito para la vida de ese pequeño. Aquí, entre las personas que tú ves, hay historias increíbles del poder de Dios. Si no, pregúntale a Alicia. Otra vez con Alicia, ¿verdad? Es que esa historia me acuerdo mucho. Y la prueba está en que ahí está el poder, mira, inmenso, está grandísimo Aarón, cada vez está más alto. Pero cualquiera de nosotros podría relatar un evento especial donde Dios manifestó su poder. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué manifiesta Él su inmenso poder? Para que tú y yo confiemos, para que nuestra fe se sienta segura y motivada a seguir creciendo. Sigue relatando el capítulo 11 y entonces llegamos a las historias en el verso 4 y en el verso 5 de los dos primeros personajes que pusieron su confianza en Dios. El primero de ellos es Abel. ¿Qué hizo Abel? Abel le creyó a Dios que él podía tener el poder para perdonar sus faltas. Abel le creyó a Dios que podía acercarse a él y ofrecer sacrificio y ofrenda al Dios vivo cuando ni siquiera existía la ley, cuando todavía no había Biblia, cuando Jesús todavía no había venido a este mundo. Sin embargo, Dios plantó la semilla en este joven para creer que si él presentaba un sustituto por sus pecados, sería aceptado. Y por eso Abel buscó lo mejor que tenía,
dentro de su rebaño, una ofrenda de olor aceptable al Señor. Buscó al mejor cordero de su rebaño, no a cualquier cordero, sino al más bonito, al más fuerte, al más sano, y lo ofreció al Señor. Y la Biblia dice, da testimonio de que la ofrenda de Abel fue agradable a los ojos de Dios. Y hasta hoy día se sigue predicando sobre Abel, y hasta el día de hoy seguimos platicando acerca de la fe de Abel, de la confianza que él tuvo en Dios. Y se cumple lo que dice el verso 4, aún muerto, su ofrenda habla por él. ¿Hasta ese punto confías tú también? Si Abel pudo confiar en que un corderito, un animalito, podía servir como sustituto para el perdón de sus pecados, cuánta más confianza debemos tener nosotros de que por ti y por mí fue entregado no un animalito, sino el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, el Cordero puro y sin defecto. Así debe de estar tan segura nuestra confianza en la salvación y el perdón que Dios nos otorgó a través de su Hijo Jesús. El segundo ejemplo es el de Enoc. Enoc tiene la característica de que solamente él y Elías han sido los únicos dos personajes bíblicos que no han visto muerte física. Cuando la Biblia dice que fueron traspuestos, se refiere a que Dios los tomó así de la tierra y ¡fum!, se los llevó a su presencia directo, sin necesidad de que ellos tuvieran que morir. Pero aquí lo importante, lo que resalta de la fe de Enoc, es que él tuvo la confianza para intimar con Dios, para relacionarse con él. La Biblia dice en Génesis que Enoc caminó todos los días de su vida, haciendo una amistad con Dios tan preciosa, tan íntima, que Dios dijo: Enoc, se me hace que ya no regresas hoy a tu casa, mejor vente a la mía. Y el Señor se lo llevó. ¿Cuántos años vivió Enoc? Si no mal recuerdo, vivió 365 años. Una buena ilustración en el número para recordarnos que un año tiene 365 días y que así nosotros debemos caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Cuando yo era más pequeño y tuve acceso a esta historia que me la contaban mis maestras de la escuela dominical, yo en mi mente infantil y también juvenil decía: no tiene chiste. En la época en que él vivió, pues no había televisión, ni en la mía no había internet todavía en esa época, pero la televisión era nuestra distracción. La tierra no estaba tan poblada, así que no tenía tantas actividades que hacer. Capaz que ni trabajo tenía el Enoc, pues así que fácil, como no tenía nada que hacer, pues podía caminar con Dios. Y yo siempre fui así muy curioso, ¿no? Y muy preguntón. Por eso me corrían de las clases y me mandaban a la siguiente, porque no me aguantaban. Después, ya analizando el pasaje y al personaje un poquito más profundo, me di cuenta de algo. Resulta que Enoc no era soltero. Él fue el papá de Matusalén, aquel otro que vivió casi un milenio. Para poder tener a Matusalén, ¿qué tuvo que tener Enoc? Pues una esposa, ¿no? Si no, ¿de dónde salía Matusalén? Así que piensen esto: Enoc era casado, luego tuvo a Matusalén, así que también era papá. En el libro de Judas, en la carta de Judas, la que está antes de Apocalipsis, allí hace una referencia
a las profecías de Enoc. Y resulta que el Enoc que menciona Judas es el mismo Enoc que está aquí registrado en Hebreos 11. Así que el tipo no solo era esposo, no solo era papá, era un profeta. Era alguien que se dedicaba a inquirir en la presencia de Dios para después predicar a las personas de su tiempo. Como buen oriental, Enoc no era una persona desocupada que le sobrara el tiempo. Seguramente que tenía ganados, ovejas, animales a los cuales había que alimentar, había que reproducir, había que criar. Así que estamos hablando de una persona que, como tú y como yo, tenía familia, tenía un trabajo y tenía un tiempo con Dios. Pero Enoc quiso ir más allá, quiso ir más profundo. ¿Cómo le hacía? No sé. Lástima que hay algunos pasajes de la Biblia que no son tan descriptivos. Yo no sé si todas las tardes se salía a pasar un tiempo con Dios platicando, o si lo hacía mientras estaba, no sé, ordeñando a la vaca o dándole de comer al camello, o platicando con la esposa. No sé si hacía esa intimidad simultáneamente o si la hacía también con tiempos a solas. Yo creo que combinaba las dos. Y que en uno de esos tiempos a solas fue cuando Dios dijo: Enoc, caman para acá, ¿sí? Vente acá conmigo. Y así fue traspuesto. Esa misma confianza, esa misma fe que Enoc tuvo para confiar en Dios como su amigo, es la misma que tenemos nosotros. Abel nos enseña que la fe es confiar en que Dios puede perdonar mis pecados. Y Enoc me enseña que la fe es necesaria para entablar una amistad diaria con Dios. Y así vamos a ir aprendiendo de los demás personajes. Cierra los primeros 6 versos diciendo en el verso número 6: sin fe, ¿cuánto podemos agradar a Dios? ¿Cuánto? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy triste cuando alguien quiere acercarse a Dios y Dios le da las primeras instrucciones, le pone las primeras pruebas para ir calando su fe, y esa persona dice: no, yo no me atrevo a dar ese paso que me estás pidiendo, Dios. Yo no puedo obedecer esa instrucción. Yo no puedo darte esto que me estás pidiendo. Cuando tomamos esas actitudes, entonces, ¿te acuerdas lo que decía el verso 2? Que la fe hacía que Dios nos aceptara, nos abrazara. Bueno, cuando no hay fe, entonces Dios dice: lo siento, no quieres estar cerca de mí, no quieres caminar a mi lado, a la par mío, yo tengo que seguir adelante. Tú te lo pierdes. Hasta que decidas tener fe, entonces podrás caminar a mi lado, y entonces esa actitud tuya va a agradar a mi alma. Tenemos nosotros a nuestro alcance la posibilidad de hacer que Dios sonría todos los días al vernos. Lo voy a repetir. Tenemos a nuestro alcance la posibilidad de hacer que Dios sonría todos los días al vernos. Que el Señor se ponga contento y tenga una sonrisa de satisfacción en su rostro, diciendo: ahí viene mi hijo Daniel. ¿Cómo me agrada ese muchacho?
Me encanta su fe. Me encanta que todo lo que yo le pido que haga, Él lo hace sin titubear. Y el Señor sonríe desde el cielo. Pero a veces olvidamos esto y vivimos la vida con el trajín de la rutina diaria. Vivimos la vida de manera egoísta, olvidándonos de Dios, y obviamente Dios no está sonriendo al vernos. Al contrario, quizás está preocupado de todas las cosas que estás haciendo de manera equivocada. Además de que sin fe es imposible agradar a Dios, dice que Dios recompensa, bendice a aquellos que lo buscan con fe. Él es galardonador, dice la Biblia, de los que le buscan llenos de fe. ¿Quieres bendiciones de Dios? Si estuviéramos en una iglesia pentecostal, todos dirían: sí, amén. La declaro, la arrebato, todo lo que ustedes quieran. Y es cierto, sí las queremos, pero hay precio, y el precio es acercarnos a Dios con fe, creyendo, otra vez, confianza de que Él es galardonador de los que le buscan de esta manera. Entonces, la pregunta para cerrar este primer sermón con respecto a este tema de la fe es la siguiente: ¿cómo anda tu temperatura espiritual de fe? Nos familiarizamos muchísimo hace 4 años con los termómetros, ¿no? Cuando fue la pandemia, todo el mundo tenía un termómetro y todos queríamos uno de estos nuevos que salieron, uno de los digitales. Hasta compramos uno en la iglesia. ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? Pero ¿sí se acuerdan que estaba Chuy así? Entrabas a la iglesia y te disparaba, te recibías para ver cuánto traías de temperatura. ¿No venderán uno igual que mida la fe? Me gustaría que hubiera uno de esos instrumentos y que cuando vayas entrando por la puerta, otra vez Chuy te reciba así. ¿Cuánto marcaría? Ahora, fíjense bien, en el caso de la temperatura espiritual, entre más alta, más sano. En el caso de la física, entre más alto, más enfermo, ¿no? Ya Bianca estaba preocupada porque el Chucho andaba con la temperatura, con la fiebre muy caliente. Nos preocupa cuando ya pasa de 38 y va subiendo a 39. Pero en el caso de la temperatura espiritual, hermanos, si llegas a 80, 90, 95, gloria a Dios. Quiere decir que estás confiando en Él. ¿Sí está todavía? A ver. Le voy a hacer unos arreglos para que mida la fe. Pero aquí está, miren, sí existe todavía. Ya no tiene pila aquí ni nada, pero este era el termómetro. Necesitamos uno así. Y necesitamos probarnos nosotros mismos. Dice la Biblia en 2 Corintios 13: pruébese cada uno a sí mismo si todavía está en la fe. Examínense cada uno a sí mismo. No dice ve con el pastor, no dice ve con tu líder. Me encantó esto de escuchar a los nuevos que van llegando a los grupos pequeños. Me sonó, ahora eso de las dinamitas me sonó ahora como a medicina. ¿Sí lo escucharon? Dijo don Pedro: doy gracias a Dios por la hermana Mague, porque ella es la que nos da la dinamita. Y luego Javier y Bianca también dieron gracias por Claudia, porque les dan la dinamita, así como si fuera un jarabe. Órale, para adentro. Qué bueno, qué rico. Porque las dinamitas son sanadoras. Es buena medicina. Y qué bueno que tengamos aquí dos enfermeras que están dando su dosis semanal de medicina a estas personas. Así necesitamos
nosotros examinarnos a nosotros mismos. Cada día, cada mañana o al anochecer, cuando termina el día, preséntate ante Dios y dile: Espíritu Santo de Dios, examíname, pruébame, ¿cómo ando? ¿Cómo está mi temperatura espiritual? ¿Cómo está mi fe delante de ti? ¿Estoy agradándote, Señor? ¿Hay algo que estoy desobedeciendo? ¿Hay alguna instrucción que he estado postergando y que no he llevado a la acción porque me falta fe? Si hacemos ese examen diario, el Señor es fiel en revelarnos dónde está nuestro error, dónde está nuestra falla. Uno de mis sueños, cuando era pequeño, por cuanto a mi papá y a mí nos encantaba el béisbol, era tener la oportunidad de conocer el Salón de la Fama del béisbol de Grandes Ligas. Está en un pueblo llamado Cooperstown, creo que está en Ohio, y hasta el día de hoy no conozco ni siquiera Ohio, así que ese salón, ese recinto, pues solo por reportajes de televisión. ¿Qué hay en ese salón? Están los trofeos, los recuerdos, los uniformes, los bates, los guantes, las hazañas de los mejores beisbolistas que han jugado ese deporte desde que nació hasta la actualidad. Se le conoce como el recinto de los inmortales. Conforme voy creciendo y voy viendo más difícil la posibilidad de conocer aquel, yo mismo me he dicho: bueno, si ya no puedo conocer el de Grandes Ligas, de perdido el de Monterrey, donde está también el Salón de la Fama del Béisbol de México. Ese está más chiquito, no está tan grande y no son peloteros tan reconocidos, pero también es un Salón de la Fama. Porque me gusta ese deporte, es que me gustaría conocerlo, pero lo que nosotros vamos a ver en este capítulo 11 es el Salón de la Fama del Reino de Dios, donde aparece la lista de los cristianos más destacados de la historia. Ya vimos a Abel, ya vimos a Enoc, no te pierdas a los siguientes que van a ir apareciendo y vamos a ir sacándoles lecciones que apliquen a nosotros. Te pregunto, hermano, ¿no te gustaría estar en esa lista? ¿No te gustaría aparecer allí? Que el Señor alargara Hebreos 11 y en vez de 40 versículos empezara a escribir el 41, 42, 43, 44 y ahí fuera apareciendo tu nombre y mi nombre. Ya no solo sería el anhelo de conocer el Salón de la Fama. El anhelo sería ser parte del Salón de la Fama, que es muy distinto, es muy diferente, es un galardón, un premio mucho más excelente. Yo quiero que nos animemos unos a otros para que nuestra fe crezca mientras analizamos Hebreos 11, para que más ambulancias estén listas para recoger a los pacientes, ¿verdad, Fernando? Ahí hay un ejemplo de fe moderna. Queremos eso. Así que no olvides, por favor, tu paraguas y tu impermeable. Cierra tus ojos. Ora primero tú al Señor y exprésale en tus propias palabras el deseo de tu corazón. Si tú reconoces que te ha faltado más fe, si reconoces que has dejado cosas de hacer por falta de fe, pide perdón. Si te anima a conocer esta lista de personajes que destacaron por su fe, dile al Señor: ayúdame a no faltar los próximos domingos. Señor, nos espera un viaje muy especial a través de tu palabra.
mientras leemos el capítulo 11 de Hebreos y lo estudiamos. Que nuestro anhelo no sea solo como el mío, de pequeño, de solo conocer el recinto de los grandes beisbolistas. Que no sea así, Señor, que no solo querramos conocer qué hizo Enoc, qué hizo Abel, o qué hizo Moisés o Abraham, sino que nuestro anhelo sea: yo quiero ser parte de ese salón de la fama, de ese recinto especial. Yo quiero que también mi nombre quede grabado por haber sido uno de los que te buscaron con fe, por haber sido uno de los que tú te agradaste. Por favor, Señor, guíame en las próximas semanas para entender los ajustes que debo hacer para que tú, Señor, me recibas, me aceptes, te agrades de la clase de hijo en el que me estoy convirtiendo. Ayúdame a checar la temperatura espiritual todos los días y corrígeme, Señor, en las cosas que tú ves que estoy haciendo de manera errónea. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.